del monte Sinaí y del monte de Greb y de las golondrinas que llevan ramos de olivas y de la mata que vio Moisés. Quien quiere ir por otro camino no partiendo por Babilonia, vase por la mar Bermeja, que es un brazo del mar Océano, y es allá. Desde allí Moisés pasó con los hijos de Israel y pasaron todos en seco, y cuando Faraón rey de Egipto con toda su caballería y gente pasaba, fue ahogado y sumido. Aquella mar, por cierto, no es bermeja más que otra, empero, en algunos lugares, hay rocas coloradas y por aquesto la llaman la mar Bermeja. Aquesta mar corre hasta la fin de Arabia. Y de Palestina vase hombre por el desierto hasta la val de Elín, y de allí al monte Sinaí. Y sabed que hombre no puede pasar por el desierto a caballo porque los caballos no hayan que comer ni beber, por tanto, pasan por este desierto en camello porque el camello haya que comer hierbas y bujones y aguantarán bien la sed 2 y aun 3 días, lo cual no podrían hacer los caballos. Y sabed que de Babilonia hasta Sinaí hay bien 12 jornadas y algunos las hacen más. Quien ha de ir por esta tierra ha menester que lleve torcimán o faraute por causa de los lenguajes, y conviene que lleve asimismo algunas viandas para conservar la vida por el desierto. Y aqueste es llamado Asín, que quiere decir roca ardiente, porque nuestro Señor le aparecía muchas veces a Moisés en semejanza de fuego encima de aquella montaña, donde es hoy en día una abadía de monjes bien murada, con puertas de hierro por miedo de las bestias salvajes, y aquellos monjes son árabes y griegos, y en muy hermoso convento andan como ermitaños y no beben vino salvo en algunas fiestas principales. Son muy devotos y viven muy pobremente, y hacen muchas abstinencias y penitencias. Allí es la iglesia de Santa Catalina, donde hay muchas lámparas ardientes porque ellos tienen mucho aceite para comer y quemar por gran milagro de Dios, por cuanto las golondrinas y cuervos y otras aves pasan juntas en gran suma y número como que fuesen en romería, y cada una lleva una rama de oliva en su hocico en lugar de ofrenda, y la dejan en aquel lugar, de las cuales hacen los monjes mucho aceite. Y pues las aves, que no han razón natural, van allí a visitar y proveer aquella gloriosa Virgen y casa suya, nos, que somos razonables y criados a semejanza de Dios, mucho más deberíamos irla a la visitar. Ítem, detrás el altar de esta iglesia es el lugar donde nuestro Señor fue visto de Moisés en la zarza ardiente y no se quemaba, y cuando los monjes quieren entrar en aquel lugar ellos se descalzan porque nuestro Señor dijo a Moisés, descálzate, porque el lugar donde estás es santo. Aquel lugar llaman los monjes dieses, que quiere decir sombra de Dios. Y aquí es un grande y hermoso altar, el cual es muy alto y tiene la puerta de alabastro, donde los huesos de Santa Catalina yacen, y allí muestra el prelado de los monjes a los peregrinos sus reliquias, y si con un instrumento de plata friegan los huesos, sale de ellos un poco de licor, el cual no es óleo ni bálsamo, mas es más escuro, y de aquel da un poco a los peregrinos, el cual no es gran cantidad. Y después muéstranles su cabeza y el paño en que ella fue envuelta, el cual está aún hoy día todo sangriento, y en aqueste trapo envuelto llevaron los ángeles su cuerpo hasta el monte Sinaí, donde fue enterrado con él. Y allí mismo muestran la zarza que ardía y no se quemaba, la cual no es aún consumida. Allí mismo muestran otras muchas cosas que sería largo de contar. Ítem, cuando el prelado de aquella abadía muere, su lámpara se amata también, y cuando eligen otro prelado, si bien no es su lámpara, comienza a arder por la virtud de Dios sin que ninguno la encienda, porque cada uno de ellos tiene su lámpara, por sus lámparas saben cuándo alguno de ellos debe morir, porque la lumbre comienza de fuscar y mudarse, y si el abad es muerto y los monjes no se concuerdan en la elección, entonces ellos dicen una misa por el muerto y así ellos hallan el nombre escrito y así es recibido por prelado de ellos. La cual cosa yo demandé a unos y a otros y no me la quisieron decir hasta en tanto que yo les dije que semejantes que ellos no debían callar las tales cosas, antes las debían manifestar y publicar por aumentar la fe y devoción a las gentes, y que hacían gran pecado en callarlo porque los milagros de nuestro Señor que cada día hace son testimonios de su saber, según que dijo David en el Salterio, los milagros son los tus testimonios, Señor. Entuans me dijeron que a unos y a otros lo decían muchas veces, y más no pude saber de ellos en toda la abadía, por muchas maneras de cosas placientes que les hablé, más dijéronme que los tales milagros por cierto no eran tan grandes que no hubiese otros mayores, porque decían que allí solía haber tantas de moscas que los monjes por aquellas suciedades querían dejar la abadía, de manera que iban muchos fuera el camino de la montaña por huir y dejar aquel lugar y que entonces les apareció la Virgen diciéndoles que tornasen. Y desde aquella hora hasta aquí no entraban moscas ni otras suciedades, y que así tornaron los monjes.
Ítem, ante la puerta de aquella abadía es la fuente donde hirió Moisés con la vara y salió agua. Y desde allí sube hombre allá donde suben por muchas gradas, y allí halla hombre primeramente una iglesia de Santa María, donde encontró con los monjes que se iban por las moscas. Ítem, encima de la montaña mesma es la capilla de Elías profeta. Aqueste lugar es llamado el monte de Horeb, del cual la Santa Escritura hace mención que anduvo en fortaleza de aquel manjar y vianda hasta el monte de Horeb, y allí es la viña que San Juan Evangelista plantó, y ellos llaman los racimos Senfes, y una jornada más alto es la capilla de Moisés y la peña donde huyó Moisés cuando vio a nuestro Señor cara a cara, y en aquella roca está impresa la forma del cuerpo de Moisés, porque él se encontró en la roca y por milagro de Dios él entró en la roca. Y cerca de aquí es asimismo el lugar donde dio nuestro Señor Dios los mandamientos a Moisés, y allí es la cueva donde Moisés estuvo cuando ayunó los 40 días, mas él no murió en la tierra de promisión, empero no sabe hombre alguno dónde fue sepultado su cuerpo. Y de esta montaña pasa un gran valle para ir en otra montaña donde Santa Catalina fue sepultada de los ángeles de nuestro Señor, y en aquel valle está una iglesia de 40 mártires, y van allá muchas veces a cantar los dichos monjes, y aqueste sobredicho valle es muy fresco. Y después sube hombre en la montaña de Santa Catalina, la cual es mucho más alta que la montaña de Moisés, y donde Santa Catalina fue sepultada no hay iglesia ni capilla ni otra morada, mas allí es el lugar donde su cuerpo fue metido por los ángeles, y allí solía estar una iglesia, mas fue derrocada, y aún allí están las piedras según la historia lo recuenta. Las gentes creen que todo es un lugar donde Dios dio la ley a Moisés y donde Santa Catalina fue sepultada. Y esto es de entender en un lugar y lo otro en otro, aunque todo se llama el monte Sinaí, mas hay gran camino del un lugar al otro, y hay allí un valle profundo entre la una montaña y la otra. De Hebrón, y de las sepulturas de los patriarcas y de sus mujeres. Después que habéis visitado este santo lugar y queréis tornar para Jerusalén, habéis de tomar la guía de los monjes y encomendaros en sus oraciones, los cuales dan al hombre de sus vituallas para pasar los desiertos hacia la tierra de Siria, que duran bien 13 jornadas. En aqueste desierto moran muchos árabes y escorpiones, y estas son gentes de muy malas costumbres y condiciones, y no tienen casa alguna fuerte, mas hacen casas de cueros de camellos, los cuales maduran y reblandecen y se ponen en lugar donde puedan haber agua, así como cerca de la mar Bermeja y de otros lugares, porque en aqueste desierto hay gran falta de agua y muchas veces acontece que si en un lugar haya hombre agua, no haya en otro, y por tanto ellos no hacen casas. Y estas gentes no labran ni cultivan ninguna cosa porque ellos no comen pan, salvo si son cerca de alguna buena villa. Y asan la carne y el pescado encima de una piedra caliente al sol, y estos son hombres fuertes y bien combatientes, y hay tantas de estas gentes que son sin número y no hacen otra cosa sino cazar las bestias salvajes y no precian sus vidas, y por tanto ellos no precian al sultán ni a otro príncipe, antes ellos osarían bien guerrear contra él si él les hiciese el porqué, y así es verdad porque muchas veces le hacen la guerra al gran sultán y mayormente cuando yo lo servía. Llevan unos escudos y envuélvense una sábana en la cabeza, y son muy malintencionados y de mala naturaleza. Y como hombre pasa por este desierto, viene en Jerusalén o en Bersabé, que solía ser una hermosa villa de cristianos y bien deleitable, y aún hay algunas iglesias donde moró gran tiempo Abraham el patriarca. Y aquella villa llamada Bersabé fue de la mujer de Urías, en la cual David engendró a Salomón, el segundo rey que fue después de él sobre los 12 tribus de Israel y reinó 40 años, y de aquella viene el nombre a la ciudad de Hebrón, que es desde allí a 2 leguas buenas, en otra manera llamada el Valle de Mambré, y también Valle de Lágrimas porque allí lloró Adán 100 años la muerte de su hijo Abel, al cual mató Caín, y solía ser la más pobre ciudad de los filisteos y es franca, que allí recibe el hombre todas las cosas sin pagar. Y allí vinieron Josué y Caleb con toda su compañía por ver cómo ellos podrían ganar la tierra de promisión. En Hebrón reinó David 7 años y medio, y en Jerusalén 34 años. Y así en Hebrón están los sepulcros de Abraham, Isaac y Jacob y sus mujeres, a saber, Sara, Rebeca y Lía. Debajo de la montaña y en lo alto hay una iglesia a manera de castillo, la cual los moros guardan con mucha curiosidad y diligencia, y aquel lugar tienen en muy gran reverencia, y ellos lo guardan en manera que no dejan allí entrar cristianos ni judíos por pecadores y que en lugar tan digno no deben entrar.
Y llaman al lugar donde los patriarcas yacen doble cueva o doble fosa porque el uno yace sobre el otro, y los moros llaman aquel lugar patriarca, que quiere decir el lugar de los patriarcas, y los judíos lo llaman Arbeti. Y en aqueste lugar mismo está la casa de Abraham y allí está el lugar donde él estaba asentado cuando vio 3 ángeles y adoró al uno, así como la Santa Escritura da testimonio, y allí mismo recibió Abraham los ángeles en su casa. Y allí cerca está una cueva donde Adán y Eva estuvieron cuando fueron echados del paraíso, la cual cueva está en una roca, y allí fue criado Adán, y dicen algunos que aquel lugar se debe llamar el Capón Damasceno porque está en la tierra de Damasco y de allí fue Adán trasladado al paraíso, según que aquellos dicen, y aquel día en que fue puesto en el paraíso terrenal fue lanzado porque luego pecó. Y allí comienza el valle de Hebrón, y dura hasta Jerusalén. Y allí hizo mandamiento el ángel a Adán que morase y estuviese en uno con su mujer, y allí engendraron aquel linaje donde nuestro Señor nació. En aquel valle hay un camino que va fuera del poblado en el cual hay fosas llenas de una cosa que hombre come y tiene buen olor y unas veces hay más que otras. Y a 2 leguas de Hebrón está la sepultura de Lot, que fue hijo del hermano de Abraham. Cerca de Hebrón está el monte Mambré, y así el monte como el valle son bien cerca uno del otro. Y allí hay un árbol de ceine que los moros llaman surpe, el cual es del tiempo de Abraham, Calezolin, que es llamado en otra manera el árbol del cielo que fue criado en el mundo, y estuvo todavía verde y cubierto de hojas hasta que nuestro Señor murió en la cruz y entonces se secó el dicho árbol y así hicieron todos los otros árboles que eran en el mundo, porque el corazón de dentro se les pudrió. Y moran muchos en este lugar, donde dicen muchos que de aquel árbol dijeron algunos profetas que un señor y príncipe muy poderoso guerrearía toda la tierra de promisión y que haría cantar la misa muy solemnemente a la ley de los cristianos debajo de aquel árbol seco, y que después sin duda maravillosamente reverdecería y haría hojas blancas, y por aqueste milagro muchos moros se tornarían cristianos y tendrían este árbol en gran reverencia y aún lo guardan muy bien, y si alguno traerá consigo de aquel árbol no podrá caer en pobreza ni morirá ahogado en agua. Y tiene otras muchas virtudes y por esto lo tienen tan bien guardado. De Hebrón va hombre a Belén en mediodía, que hay 5 leguas y es camino muy llano,